este tipo de literatura, y creo que vale la pena que hablemos. Yo quiero más bien que hagamos una conversación más que, digo, no me gusta a mí traer un texto escrito ni nada, tengo algunos puntos que quiero que platiquemos, pero yo creo que tú has venido a refrescar muchas cosas de la industria editorial, no solamente en lo que tú escribes, literatura erótica, novela, en este caso son relatos que tú cuentas que tu editor te dijo, pero que sean anécdotas reales. Entonces ya ahorita vamos a platicar un poco de eso. Entonces, exacto, así, estoy nervioso. Oye, es que la página... Aparezco en la página exacto. 40. Pero yo creo, insisto, que tú llegaste a revolucionar por varios sentidos. Primero, porque tú eres una incansable asistente a las ferias, pero con tu propio stand. Luego, tu editorial, ¿no? Por una vida sexy. O sea, eres editora, eres escritora, eres tu autoeditora también, eres tu promotora y tu vendedora, porque tú, digo, para uno que viene de pronto 3, 4 días a una feria como la de Guadalajara, uno se cansa por venir a presentar 3 cosas. Mónica está toda la semana y además recibe gente, se toma fotografías, promueve sus libros, entonces sí ha revolucionado totalmente el asunto como desde la perspectiva del autor-editor, que creo que eso es muy notable. Entonces, a mí, antes de empezar propiamente con el confesionario, me gustaría que platicaras cómo llegas a esta parte donde pues de pronto tú haces todo y además te va muy bien, que creo que eso es lo más padre, porque eres muy exitosa y la gente va y firmas y agotas tus libros. O sea, ya quisiera cualquier autor, digamos, normal, como lo promueven en las editoriales, tener ese éxito que tú tienes. ¿De dónde, o sea, cómo te volviste en la empresaria, en la editora? Y ahorita vamos ya a la parte propiamente del libro. Me encanta que lo preguntes porque todo el mundo me ha dicho que hace falta que hable mucho más de eso, porque de repente parece que, pues, que uno llegó y estás ahí como porque se te ocurrió un día y de pronto dijiste, ay, pues voy a hacer mis propios libros, ¿no? y pues no es tan sencillo. Entonces, yo soy editora de libros y de revistas desde hace 23 años, como 23 años. Empecé como correctora de estilo en la revista Época, y ahí como la revista estaba en las últimas, estaba moribunda, pues nadie quería trabajar ahí, entonces me contratan a mí para hacer corrección de estilo de la sección cultural, y terminé siendo asistente del editor, reportera, fotógrafa, o sea, terminé haciendo todo, hasta a veces tuve que diseñar la sección, porque los de diseño se ponían en huelga porque no les habían pagado. Yo les decía, quítate, porque si no, ya no me voy a ir a mi casa a dormir y no me voy a quedar aquí nada más porque tú estás en huelga, perdón por la falta de empatía. Entonces la diseñé, la edité, o sea, hice de todo en la revista. Tuve a un jefe muy generoso en la revista, David Siller, que me dio la oportunidad también de hacer eso y me enseñó mucho. Era como un papá, porque cuando llegué a los 20 años a trabajar con él, le dijo a todos los hombres del editorial, a esta niña ni la vean, ni le hablen, hagan de cuenta que no existe. Como todo el mundo le tenía miedo, pues nadie me vio y nada. Entonces, fue muy buena experiencia porque él me adoptó y me enseñó muchísimo. Después edité contenidos en Boletín Turístico, que era una empresa muy grande de paquetes de viajes, y yo era su gerente editorial a los 24 años. Me costó mucho trabajo cuando llegué ahí que los demás me respetaran, porque aparte me veía como de 15, dicen, y entonces era un rollo, pero aprendí muchísimo. Editaba, como éramos nada más 2 personas en ese trabajo, editábamos 15, 20 artículos a la semana de viajes, de lugares a donde nunca habíamos ido. Y entonces, pues de alguna forma eso te va llevando pues a aprender de manera muy intensa. Y también a los 23, 24 fundé mi propia editorial independiente, se llamaba Amarillo Editores, ya no la tengo. Y pues ahí con Amarillo edité más de 300 libros, y pues eso fue pues ahora sí que una fogueada muy intensa. También pues he sido jurado de un montón de premios de poesía, de novela, de cuento. Alguna vez un año fui, el segundo año no fui porque era un señor que era muy de estos muy buenos para las relaciones públicas, me robó mi trabajo en mi cara, pero no le guardo ningún rencor. Fui tutora del PECDA del Estado de México,
Ese año éramos 2 jurados y como el otro nunca llegó, éramos 3, uno nunca llegó, el otro leyó 20 de 69 proyectos y como la única que había leído todo era yo, pues yo decidí quiénes ganaban las becas y luego fui su tutora. Y ahí que estuve con los 20 proyectos durante todo un año, salieron 3 premios nacionales y uno internacional en España. Entonces pues eso me hizo tener un poco más de confianza en que a lo mejor sí podía hacerlo por mí misma. Entonces no soy una escritora, editora que no sepa lo que está haciendo, o eso me gusta pensar. Sé que es muy diferente tener buen ojo para tus libros que el buen ojo para los ajenos que para los tuyos. Normalmente uno para los suyos, pues como son tus hijitos, según todo el mundo dice, pues, o sea, no tienes la objetividad para darse cuenta. Pero pues ahí hay que hacer un ejercicio de humildad tremendo para darse cuenta cuando la historia no funciona. Y tengo, por ejemplo, un proyecto de una novela que tiene como 16 versiones, porque ninguna ha funcionado hasta ahora, y pues no me he atrevido a publicarla porque yo sé que es mala. Entonces, pues no lo voy a hacer porque no quiero publicar algo así. Entonces... Sí, perdón, creo que, tú tienes toda la razón en ese sentido, porque al final uno sabe, la historia te va llevando, y si no te lleva y no fluye, entonces algo pasó en el camino que hay que regresarse. Creo que en ese sentido tienes las dos caras, eres la escritora pero también la editora, y puedes tú misma decir, como en este caso de tu novela que no has terminado, o que has reescrito, o que estás intentando, porque al final no ha cuajado quizá la idea o algo que necesites para que termine, ¿no? Y creo que todo lo que has escrito es muy redondo, o sea, está muy bien armado desde tus primeras novelas. La de las galletitas para ganar, bueno, es una chulada, y además el título es espectacular, o sea, pero bueno, sigue contando y ahorita ya platicamos más ya de los contenidos y demás. Pues te digo que, o sea, lo importante es como también ser editora y estar en contacto con tantos escritores. Me enseña mucho qué no debe hacer un escritor. Claro. Porque de repente luego se suben a un pedestal y sienten que el mundo no los merece, y es muy complicada la relación con los editores, con los libreros, incluso con el público, ¿no? Hay gente que llega, hay editores que vienen a la feria y no se dan ni un paseíto por donde están sus libros, ¿no? O van y se toman la foto y no están ahí. Y la verdad es que la experiencia de estar en el stand donde la gente va a comprar tus libros y ver cómo reaccionan, qué dicen, todo eso te enseña mucho como escritor. Y entonces tú te das cuenta qué libro no funciona y cuál sí desde el principio. Y me da risa porque cuando era editora de libros, yo ponía los libros en el stand, como yo los había leído todos y editado todos, pues yo sabía cuáles eran mejores que otros. Y los lectores eran como mágicos, porque llegaban y se llevaban los mejores, los otros ni los veían. Yo decía, ¿cómo es posible que, o sea, puede ser una portada preciosa y la gente ni siquiera lo agarraba? O sea, era como un feeling, una cosa incluso mágica que siempre me impresionó muchísimo. Y pues todo eso te enseña, ¿no? Como, pues, qué es lo que la gente quiere, y también te enseña algo que para mí es lo más valioso, pues que la libertad creativa es lo más importante. Claro. Y que si tú escribes pensando en los lectores, aunque suene horrible y egoísta, pues la gente se da cuenta que estás haciendo algo falso. Entonces, pero cuando tú escribes desde lo que quieres contar, desde la forma en que lo quieres contar, la gente lo recibe de una manera muy bonita. Y creo que eso es a final de cuentas, lo más importante, y lo que creo que ha ayudado a que me vaya tan bien. Y estar en el stand de Sol a Sol, ya ni siquiera me canso tanto, porque me encanta, de verdad, ver a la gente, cuando les damos, tengo unos separadores de libros que son muy divertidos, como este que dice que fallar es humano y follar también. Tengo una serie de separadores como estos, entonces pasa la gente y se los entrego, y me encanta porque se meten unas carcajadas o sonríen y luego se regresan, y eso ha sido muy bonito, ¿no? Porque por lo menos si no se llevan un libro, se llevan una carcajada, y eso para mí es perfecto. Claro. Oye, a ver, bueno, vamos a entrar en materia porque ya has escrito novela. Los poliamorosos, podríamos decir que es más bien como una crónica, ensayo. Es ensayo. Si no, no es novela. Pero aquí, bueno, de pronto estás publicando desde marzo del 2020 en una de las revistas que creo que
toda mi generación y antes, o sea, todos los que nacimos en el siglo XX, la segunda mitad, pues Playboy fue un referente para todos, o sea, para todos nosotros. Leíamos las entrevistas. Claro, claro, sí. Pero acuérdate, o sea, incluso, o sea, por Playboy en México pasó Yuri, acuérdate, por ahí hay unas entrevistas, Rosario Robles cuando era jefa de gobierno, Playboy la entrevista, Alejandra Barrales salió en muy sexy en una de las secciones, pero además fue un ícono en términos de la cultura pop pues para México y desde luego para el mundo, o sea, ¿quién no llegó a ver alguna vez a Marilyn Monroe en aquellos primeros números? Es decir, y de pronto tú empiezas a publicar. ¿Qué fue para ti publicar en Playboy? O sea, porque, pues sí, cuando dices, no, pues soy autora, tengo mi columna en Playboy, pues suena, o sea, no es cualquier revista, es Playboy. La mansión Playboy. Qué tiempos aquellos. Ojalá Dios te tenga en su santa gloria. La verdad es que yo siempre quise hacer una conejita de Playboy. Se me hizo. Y se me hizo de la manera como más me hubiera gustado. Porque sí es definitivamente un ícono de la cultura pop y del erotismo también. Digo, todo el mundo podrá tener, cada quien podrá tener su opinión al respecto, no habrá gente que le gusta, gente que no, pero para mí sí era así como una meca. Y pues coincidí con el editor en una feria de libros en la filial en el Estado de México. Nos invitaron a presentar algo juntos y después a darle cuenta que teníamos una comida y después se presentaba su libro en la tarde. Entonces me dice, oye, ¿me presentas mi libro a las 4 de la tarde? Y le dije, sí, ¿no? Perfecto, yo te lo presento. Entonces acabamos la presentación que era juntos, como a la 1:30, 2, y me dice, bueno, pues nos vemos a las 4. Le dije, bueno, pero si no me das tu libro no lo puedo presentar. Yo no había leído su libro porque no me lo había dado. Entonces me dice, pensé que ya lo habías leído. Y le dije, no, pues este no lo he leído. Y entonces ya me lo qué pretencioso, ¿no? Pensé que ya lo habías leído. La verdad es que Arturo es un tipazo, es Arturo J. Flores, es un tipazo, pero sí, como siempre tengo todos sus libros, pues él pensó que, pero ese no lo tenía. Entonces ya me lo da y pues en el taxi de la comida de ida y el regreso, pues lo leí así, lo mejor que pude, porque obviamente si lees un libro en 15 minutos o 20 minutos, pues es complicado. Entonces ya presentamos el libro y al final le dije, oye, pues, así como de, no te quería cobrar el favor, pero pues me encantaría escribir en Playboy, no sé qué, y me dijo, mira, pues sabes que ahorita estamos muy apretados de espacios, porque pues la revista, ya sabes, como todas las revistas están en problemas y todo esto, ¿no? Pero pues mándame una propuesta y eso fue como un año antes, como en el 2019. Y entonces se la mandé y me dijo, como que sentí que no le convenció tanto el artículo que le mandé. Y me dijo, es que ahorita no tenemos espacio, pero en unos meses te digo. Pero pues como yo soy yo, uno no consigue todo esto porque nada más te contentas con lo que la vida te da. Claro. O sea, hay que ser así, o sea, entonces le dije, bueno, te mando otro. Le mandé no sé cuántos artículos. Ha de haber dicho, ya, o sea, dile que sí para que nos deje en paz. Y entonces fue así que empecé básicamente pues ahora sí que porque le di mucha lata. La verdad es que hemos trabajado muy bien, es un gran editor y platicar con él es una maravilla porque tiene una cultura general alrededor del erotismo increíble. Es un gran escritor, se ha ganado no sé cuántos premios y es un gran escritor, entonces tiene un feeling como editor pues muy bueno, o sea, las columnas sí le gusta mucho que los textos sean muy buenos, que están bien cosas. Entonces eso me gusta porque cada vez que le voy a mandar un texto es así le tiene que parecer bueno a Arturo, ¿no? Y entonces me gusta mucho trabajar con él por eso, y aparte porque tiene esta gran apertura, ¿no? Oye, bueno, tú mencionas que eres una conejita de carne y texto. Sí, claro. Me parece muy afortunada. Y otra cosa que me gusta mucho de lo que al empezar a leer el libro, bueno, corre el rumor de que los autores necesitamos de pronto o el whisky o quizá una fumadita de algo o cosas distintas como para inspirarse. Yo no lo creo, el whisky sí. ¿No? Pero tú cuando te preguntas o haces la pregunta en el libro de ¿y tú qué te metes?
y respondes hombres. Me parece genial. Y sobre todo me parece genial la manera en como tan libremente hablas de sexo, hablas del erotismo, hablas de las relaciones, hablas de los lugares donde tienes relaciones o donde se tienen relaciones. O sea, yo sí creo que eres una pionera del siglo XXI en ese sentido en nuestro país, porque yo creo que si hay algo muy tabú, es el sexo, y ha sido siempre, por más que digamos que sí, y las mentes liberales y todo. ¿Cómo ha sido para ti toda esta parte? O sea, porque al final, además, en este México donde se están transformando, o en el mundo, los valores, ¿no? La lucha, el empoderamiento de la mujer y demás, solamente venimos de un mundo muy machista en muchos sentidos, donde quizá la idea del sexo era una cosa de hombres, pero tú lo recuperas desde tu perspectiva femenina y vas más allá, es decir, lo compartes, lo hablas, no tienes ningún empacho en escribir, se nota tan sencilla tu literatura en ese sentido de... a ver, cuéntanos un poco de eso, o sea, esa experiencia yo quiero conocerla, me imagino que aquí nuestros lectores y lectoras aquí también quieren saber ¿dónde agarras todo eso? ¿Cómo dices, me vale, voy a publicar esto, voy a escribir de esto? Yo creo que un paradigma que hubo en la televisión fue Carrie Bradshaw en Sex and the City, ¿no? Pero pues es Mary Poppins junto a escribes. Así que platiquemos un poquito de eso. Ha sido una experiencia increíble. Lo más importante de todo es que nunca he hecho algo pensando que soy mujer. Nunca he dicho, como soy mujer, pues cómo tendría que pensar, o mamá, o esposa. Nunca he creado a partir de ser mujer, sino lo hago como alguien, independientemente de su sexo, que quiere contar estas historias. Y obviamente tiene este punto de vista femenino porque soy mujer, ¿no? pero nunca ha sido un factor intelectual para hacerlo de esa forma. Entonces creo que eso ha sido lo más importante. Y también, mi primera novela erótica está con ese en el armario, y la versión que publiqué primero estaba autocensurada porque le iba a leer mi mamá, mi abuelita, mi papá, y me daba vergüenza. Decía, ¿cómo mi mamá va a leer esto? O mi abuelita. Mi abuelita me amaba mucho, yo la amaba mucho a ella. Entonces me daba, y era muy conservadora, entonces pues, yo no quería que mi abuelita se asustara. Y por eso me autocensuré en la primera versión. Pero cuando me empecé a presentar, lo estoy hablando hace casi 15 años, me di cuenta que hacía falta hablar de sexo de manera mucho más ligera y incluso un poco irreverente, para que la gente, en lugar de verlo como el susto, pues ahora sí que con una carcajada todo entra más fácil, es mucho más simple. La risa es una de las estrategias de seducción más importantes que tenemos. Y pues la literatura erótica finalmente es de seducción, esa es como su naturaleza, ¿no? Entonces pues yo lo pensé así. Y la verdad es que he ido estirando la liga. Entonces voy probando y pues a ver si se rompe algún día, ¿no? A lo mejor nunca se rompe. Pero sí, lo que he hecho, lo confieso, es ir estirando la liga. O sea, ir viendo hasta dónde aguanta. Claro. Y pues en ninguna de mis columnas me han censurado. Nunca escribo ahorita en Playboy, que en Playboy pues no me censurarían, pero en la revista Vértigo, y nunca me han dicho, oye, ya se te pasó la mano y miren que le he echado ganas. Pero hasta ahora no ha sucedido. Y eso me gusta mucho porque a final de cuentas pues te das cuenta que sí hay una mayor apertura. Y pues lo importante es eso, ¿no? Que el erotismo es seducción, yo no le impongo a nadie, tienes que leer esto, invitas. Y pues quien quiera acudir a la invitación, acudirá y lo recibirá bonito, y quien no. Y la verdad es que en todo el país, en las ferias, lo que más hacen es agradecerme. O sea, qué bueno que ya podemos hablar de esto así. Sienten el stand y los libros como un lugar seguro para expresar su sexualidad de una manera libre y sin tanto tabú. Y algo que he descubierto últimamente es que el verdadero tabú, respecto a mi experiencia, o sea, la gente que está como muy asustada, el verdadero tabú no es que escriba de sexo. El verdadero tabú es que lo escribo desde un lugar de poder, no desde un lugar de víctima, desde un lugar de la protagonista y no del objeto. Y
creo que eso ha sido lo que más confronta. Lo que confronta no es activa de sexo, es la libertad desde donde lo hago. La gente que se trauma y que se asusta y que me quiere cancelar por todos, es por eso. Porque todavía es difícil, no nada más en México, en este mundo, en donde las mujeres seguimos siendo, pues ahora sí que objetos y somos pertenencias de alguien más prácticamente siempre. Lo que resulta disruptivo es que una mujer no lo sea y que haga lo que se le dé su regalada gana. Y también ser autor independiente me ha dado la oportunidad de hacer eso, porque pues qué editor me va a venir a decir que eso no lo puedo publicar en un libro. No puedo, o sea, no tengo ese problema. Y eso también es un privilegio, eso lo reconozco mucho, ¿no? Entonces pues es una serie de factores, no hay uno solo. Pero para mí lo importante es eso, o sea, que nunca he pensado que soy una mujer haciendo algo. Y pues sí me gusta muchísimo que mis personajes sean como somos las mujeres, ¿no? Fuertes, decididas, con este ímpetu por hacer, por crear, por compartir, incluso hasta por cuidar, porque queremos. Y eso es lo que a mí me gusta compartir. Y este libro, pues, sí, sí es una muestra de eso, pero hasta la pared de enfrente. Cuando lo estaba editando, de repente sí dije, ay, en la torre. A lo mejor ya se me pasó la mano con algunas historias. Pero la verdad es que me emociona muchísimo haberlo hecho también. No, yo creo, yo tuve la oportunidad de que me lo enviaras hace algunas semanas por PDF. No vamos a entrar en detalle de cada una de las 28 historias o anécdotas como también las refieres, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay como una especie de oxígeno nuevo, o sea, lo estás viendo ya en otra perspectiva, es otro tipo de lectura, muy libre, fluye, entonces se vuelve una lectura muy agradable, muy amable y desde luego sí te hace así de pronto ñañaritas, así de, uy, o sea, como debe de ser la literatura erótica, si no pierde, o sea, si no te provoca nada la literatura erótica, este tipo de relatos, pues entonces o tienes algún problema, o eres de piedra, o mejor ve a terapia, ¿no? Entonces creo que ayuda mucho, sobre todo en estos momentos, en este país, en estas circunstancias, de pronto poderte despejar pensando en sexo, que yo creo que tendríamos que pensar más. Te voy a hacer una pregunta. Hace 4 o 5 años vino Sasha Grey y tuve la fortuna, además yo dije, yo quiero presentarla. Una de las actrices porno que ya se retiró, juntó su dinero y ahora tiene fundaciones y todo eso. Y yo le pregunté, y te lo pregunto a ti, ¿tú crees que el mundo está mal cogido? Tendríamos que ser distintos, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? Explica. Sí, el erotismo es una de nuestras pulsiones básicas, es la pulsión de vida, y entonces necesitamos tener una relación sana con nuestro erotismo, nuestra sexualidad, porque eso nos da una plenitud, pues que provoca que nosotros vayamos por la vida siendo amables. Pues sí, o sea, eres mucho más amable cuando estás bien contigo mismo, y no puedes estar bien contigo mismo si esa parte se tambalea. A veces la gente lo ve como si fuera algo muy superficial, ¿no? Así nos educa, ¿no? Que el sexo es algo muy superficial y que la persona que está pensando en eso debe ser así, ¿no? No tiene profundidad de nada, y la gente te ve y dice, claro, a ti solo te importa cómo te ves y coger y ya, ¿no? Yo digo, pues para nada es así, ¿no? Incluso para conocer estos temas, pues te vas metiendo en la mente humana de tal manera que quieres conocer más y más y más, porque es tan profunda que nunca llegas a entenderla del todo. Y entonces el erotismo, como tiene esto que hace que la gente se confronte muchísimo consigo misma, los menos con sus demonios, les haces que se cuestionen cosas, y pues eso evidentemente puede resultar incómodo, pero también puede ser una puerta para un mejor autoconocimiento. Y entonces, por supuesto que estamos en un mundo de mal cogidos. Por supuesto que si los presidentes de los países, si los líderes religiosos, si los CEOs de las empresas cogieran bien, el mundo sería diferente. No solamente que los estén cogiendo, ¿no? Los gobernantes. Si estuvieran plenos ellos, no. Eso es autocensura. Entonces, definitivamente sí estoy de acuerdo con eso.
Y pues es una idea que ya conocemos todos, ¿no? Hace 1000 años, cuando trabajaba en época, entrevisté a Ana Francis Moore y me dijo lo mismo, ¿no? Yo tenía 20 años y me quedé súper asustada cuando me dijo, si el Papa cogiera bien, el mundo sería diferente. Y yo misma dije en la torre, pero ahora que lo reflexiono, pues puede que sea cierto, ¿no? Claro. Oye, dices tú también en las primeras páginas que lo más, que eso es un placer casi orgásmico, desde luego el sexo por sí mismo, pero también la literatura. Y además veo ahí tu pantalla de cuántas pulgadas, tu computadora que describes bien la pantalla. ¿Sí tomas tu whisky o tu vodka tonic que pones ahí cuando estás escribiendo? Ahorita como saqué a mis hijos de la escuela y están haciendo homeschool, ya no lo puedo hacer, pero sí lo hacía, me la bajaba antes de ir por ellos a la escuela, no que soy una señora irresponsable, pero sí, me gusta escribir yo bebo vodka tónico, tequila, tenemos la costumbre de bebernos un tequila al mediodía, y sí me gusta, aunque no es necesario, no es un requisito indispensable para que me ponga a escribir, porque pues imagínense que sea, pues ahora sí que indispensable sería terrible, porque quién sabe qué escribiría uno. Y aparte, digo, cuando fui editora me daba cuenta cuando la gente escribía bajo la influencia de algo, porque decías, es que esto no tiene ninguna lógica. Decía, ¿qué te metiste? Y alguna vez uno se había metido ácidos o no sé qué, le dije, pues se nota, porque vuélvelo a leer ahorita que ya estás bien, ¿no? Sobrio o limpio, ¿no? Entonces sí procuro no hacerlo mucho, pero sí me gusta. Ahora tomo té de jengibre, traigo colitis, pero sí me gusta siempre generar como un ambiente así, porque pues es rico, ¿no? Es como una forma de consentirse, aunque la verdad soy buena para escribir en el caos. Entonces escribo mucho en los semáforos, en la fila del correo, me sale, sí, escribo a mano. ¿Todavía? Sí, me encanta. Wow. Y aparte, como me autoedito, me sirve escribir a mano, porque al transcribir, pues generalmente es una reescritura, porque todo cambia. Y entonces me gusta mucho escribir a mano. Escribo con esta pluma y me gusta el papel grueso. El Bond de 120 gramos. No digas la cruz de tu parroquia. Oye, Mónica, obviamente además de ser escritora y editora, eres una gran lectora. Y se ve y uno lo percibe claramente. Por ejemplo, tu inspiración para escribir sobre erotismo, ¿tiene algunos autores favoritos para ti? No sé, Henry Miller o no sé, Octavio Paz, sus escritos sobre erotismo. Es decir, ¿qué lees? ¿Qué lee Mónica? Uy, leo todo, me gusta mucho leer de todo. Leo novela, ensayo, me gustan los cuentos. Mis autores favoritos son, mi autor favorito es Stefan Zweig. La novela de ajedrez de Stefan Zweig me parece una de las novelas eróticas más impresionantes. Todo el mundo se me queda con cara de ¿estás loca o qué? Como erótica. Pero como también el erotismo lo entiendo como este contacto intenso del cuerpo con el entorno, pues la novela de ajedrez es una novela muy sensorial, como casi todo lo de Stefan Zweig, por eso me gusta tanto, y tú sientes lo que está sintiendo el personaje y es mucha angustia, pero la disfruté muchísimo. Entonces Stefan Zweig es uno de mis autores favoritos. Otra de mis autores favoritas es Amélie Nothomb, que me encanta leerla. No todos sus libros me encantan, algunos los acabo de leer y digo, bueno, pues ya lo leí. Está uno de mis autores favoritos aquí de literatura erótica, Alberto Ruiz Sánchez, que ha sido una gran inspiración para mí. Los nombres del aire me parece una novela verdaderamente espectacular, entonces gracias por venir, porque que uno de tus autores favoritos de erotismo está en tu presentación, es como un sueño hecho realidad y te lo agradezco. También, Maggie, gracias. Me gusta mucho, obviamente, Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera me pudo fascinar. Otro de mis novelas favoritas es Grandes Esperanzas, de Dickens, que en las versiones de cine son mucho más, como que se fueron más hacia la parte del erotismo y más sentimental, romántica, pero cuando leí la novela fue así como
O sea, era asombro tras asombro y esa novela me fascina. Y pues la verdad es que leo muchísimo. Y no nada más erótico. También otro de mis libros eróticos favoritos es La muerte de Artemio Cruz, que también se me quedan viendo con cara de esto está loca. Pero las escenas eróticas de La muerte de Artemio Cruz son una absoluta belleza. Y cómo él te va narrando las sensaciones de su cuerpo cuando está en la cama del hospital a punto de morirse. Esta frase de tengo la boca llena de centavos viejos. O sea, lo sientes, no hay forma de que el sabor de los centavos viejos no llegue a tu paladar. Todos tuvimos un centavo cuando éramos niños. todos sabemos cuál es el sabor y eso me parece absolutamente sorprendente. Y pues aquí podríamos seguir hablando de los libros porque sí, me fascina leer. Y no nada más erotismo, porque creo que yo prefiero encontrar el erotismo en las novelas que no son eróticas, porque claro, es como el hallazgo, ¿no? Cuando dices, como esta novela, ¿no? La vegetariana, de la nueva premio Nobel, que es erotiquísima y jamás te la venden así, pero el punto central de la novela es una sexualidad muy reprimida, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho leer. Y qué bueno que ya le están dando premios Nobel a escritoras que publican así. Annie Ernaux con Pura Pasión también, ¿no? Que empieza con una escena porno y dices, qué maravilla, ¿no? Que ya, si autores así están escribiendo con esa apertura, pues qué bueno, ¿no? Y sobre todo que son escenas eróticas que no están llenas de clichés, o sea, son escenas eróticas bien escritas, porque no es fácil, ¿no? Es muy fácil escribir una historia erótica que no tenga como ningún chiste. Claro, y además, como dices, llena de clichés, ¿no? ¿Tú te imaginabas escribir literatura erótica? O sea, en un momento dado, porque ya ves que la vida te va llevando cuando tú decides escribir algo, igual empezabas con una idea y terminas con otra, incluso de los temas que uno hace, ¿no? Pero tú, o sea, primero, ¿te imaginabas escritora? O me gustan las letras, leo la edición, todo, y de pronto te descubriste como escritora. Eso quise hacer toda mi vida. Me gusta leer desde que era muy chiquita. Iba por fortuna a una escuela donde nos llamaban a la biblioteca y como a los 8 años descubrí que me fascinaba leer. Y a los 14 años, que estábamos en unas vacaciones de verano, mi hermana se fue a seminarios y no pudimos ir de vacaciones. Estaba aburrida en mi casa. Era el 94, o sea que no había redes sociales ni nada de eso. O te aburrías como monstruo en tu casa o te ponías a hacer algo. Entonces fui al librero y saqué un libro que se veía gordito para entretenerme. Me gustaba leer, aunque no apasionadamente, pero sí leía bastante. Era El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga. Y empecé a leer y no lo pude soltar. Y después de ese, tenía 14 años, empecé a leer todo lo que se me ponía enfrente, todo. Y a los 15 años tuve un novio poeta. Yo que me las doy de muy feminista, toda mi vida está determinada por los hombres. Y este novio poeta yo escribía con él y me encantó. Digo, también siempre he escrito desde que tengo uso de razón. Y antes grababa, cuando no sé escribir, grababa. Tengo un casetcito con mi vocecita a los 5 años cantando canciones. Y entonces a los 15 años dije, esto es lo mío. Entonces siempre quise ser escritora. Ni siquiera me cuestioné ser otra cosa. Ahorita estoy estudiando psicología, o sea que voy a ser psicóloga en 5 años. Todavía falta. Pero sí, siempre fue lo que quise. Y al erotismo llegué, otra vez por un hombre. Me pusieron el cuerno. Y para vengarme de mi marido infiel, escribí Tacones en el armario. Y Tacones en el armario tenía que ser erótica porque tenía que ser una buena venganza. Cuando te ponen el cuerno, pues tú te vengas con sexo. Porque pues es como lo más lógico, ¿no? O eso pensé yo hace 15 años que la escribí. Entonces escribí Tacones en el armario para vengarme de mi esposo infiel. Me funcionó bien la venganza, la verdad. Porque esa historia es muy turbia y siempre que la cuento la gente, pero yo digo que es de guionista de 5 centavos de estos frustrados con la vida. ¿Está en el stand, abuela? Sí, está en el stand. Ahorita regreso.
Yo sí quiero saber. La historia no viene ahí en la novela, esa me la inventé. La otra historia es, me pusieron el cuerno cuando estaba yo embarazada de mi hija y me lo puso con mi prima hermana. Les dije que así para que vean que no digo cosas que no son. Entonces fue horrible, pero como por fortuna tengo este carácter que no se queda como con mucho. A los 15 días me cansé de hacer el drama, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero después de bañarme. Obviamente estaba con una panza, estaba embarazada, entonces me empecé a ver bonita, ¿no? Dije, mira qué pelo y los ojos, me empecé a echar así un montón de porras y dije, estoy preciosa, este es un idiota, y empecé a escribir como loca. Y esa novela, pues fue la novela que me dio a conocer. Tengo como 30,000 ejemplares vendidos de ella, así en pura feria y presentación. La presenté como 42 veces por todo el país, incluso en otros países. Fue la novela con la que conocí a Sergio. O sea, esa novela pues ahora sí que me dio todo, me quitó lo que no servía y me dio lo correcto. Entonces, pues, como algo que te pasa, y sobre todo cuando empecé a presentarla, que la gente me preguntaba tanto y me contaba su historia y había mucho más miedo a hablar de sexualidad y de erotismo, pues me enseñó que la novela erótica era lo mío y que la forma en que podía yo hablar del sexo era agradable y pues podía de alguna forma aportar eso. Y la verdad es que me encantó, porque de repente cuando te educan como a mí, mi familia es una familia muy tradicional. Mis papás cumplen 50 años de casados el sábado que entra. Y la verdad es que es una familia maravillosa. Yo agradezco mucho haber crecido en una familia con tanta estabilidad, porque eso pues te ayuda mucho. Pero sí, o sea, los miedos eran brutales, ¿no? Yo no quería ir al infierno. Y entonces poder vivir esa libertad y poder expresarlo como yo lo quería decir y sin preocuparme, pues fue doblemente satisfactorio. Y por eso me quedé con la literatura erótica. Y de verdad, mientras más conoces el erotismo, más quieres saber. Te metes a los recovecos del cerebro, cómo funciona el cerebro el femenino, el masculino, las hormonas, cómo se relaciona, y quieres saber más y más y más y más. Las dinámicas sociales alrededor del erotismo es un tema muy apasionante. Entonces, mientras más lo investigas, más quieres saber, y pues es más rico porque tus libros se van influyendo con lo que aprendes. Y curiosamente, mientras más aprendo, van siendo más simples. Ya no me complico, ya escribo mucho más simple que antes, porque pues sí prefiero compartirlo como con muchísimo más libertad y ligereza. Digo, si quiero que la gente vive el erotismo más ligero, ni modo de complicarle la vida. Claro. Oye, pero además se nota que te apasiona, o sea, realmente te notas que fluyes cuando que escribes, pero además como lo transmites. O sea, realmente creo que, insisto, digo, yo te conozco por redes sociales, como ahora ya es común, ¿no? Uno se va conociendo y va tendiendo puentes y relaciones a través de las redes sociales, pero realmente tú transmites como esa facilidad para hablar de sexo, para hablar del erotismo, para hablar de una vida sexy. A mí me parece que eso es muy notable y desde luego se nota en Confesionario, pero pues ahí están todas las demás novelas. Nos quedan como unos 12 minutos, pero sí, no, porque aquí la guillotina es la guillotina. Pero si quieren preguntar algo, comentar algo con Mónica, ahora es cuando, aquí sí, todo lo que querían saber del sexo, como decía la película de Woody Allen, ¿no? ¿Cómo era el título? No, lo que usted quiere. No sé preguntar, ¿no? Exactamente. Pues aquí tenemos a una gran autora y bueno, ahorita nos despedimos, pero que siga siendo la fiesta de Mónica porque es un lanzamiento de un nuevo libro. 28 anécdotas muy bien contadas que además están ya en las páginas de Playboy, han estado ahí y que creo que es una gran revista y que estés ahí tú como autora es maravilloso y que ahora no traigas al libro es aún mejor. Muchas gracias. Tocaya, Mónica Hernández, Tocaya, una gran escritora, sí. La Rodeada de las Viudas, búsquenla. Sí, pero estamos aquí por mi tocaya. Sí, pero aparte del honor de escucharte y de conocerte, y porque es un orgullo realmente, yo aprendí 3 cosas.
Una me recordó Camilo José Cela, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, me hiciste recordarlo. La segunda es, se vive muy bien en el infierno, esa parte. Pero la pregunta que yo tengo es, yo tengo una hija adolescente, y este tema sigue siendo muy tabú en las escuelas. ¿Cómo existe un ABC para hablar de esta manera natural con los jóvenes? ¿Tienes un libro con el que me digas, dáselo para que sea el primero que lea? Que lo vea de una manera natural y no morbosa, que es como la sociedad sigue viendo estos temas. O sea, claro que con los años, pues uno va cumpliendo ciertas edades y dices, a ver, esto entre más simple, pues es más gozoso, como también, ¿no? Pero el tema con los chicos todavía como que da mucho miedo hablarles de estos temas. Yo creo que ya en 13 ya estamos hasta tarde, ¿no? Para hablarle de ciertos temas, pero ¿cuál sería el ABC? Que tú dirías, a ver, te recomiendo esto para tu hija de 13. Lo que te puedo decir es que lo que no le digas tú, se lo va a decir alguien más. ¿Qué le dices? Se lo va a decir... ¿Con cuál empiezo yo de tus libros? No sé si mis libros no son como adecuados para... Tengo un libro que se llama Anticonsejos Amorosos y de Otros Asuntos, que está... Yo tengo 2 adolescentes, una niña de 15 y un niño de 16. Y mi punto de vista con ellos siempre ha sido ser muy abierta, porque sabemos que mientras más... Si tú hablas de sexo con tus hijos empiezan su vida sexual generalmente más grandes y pues obviamente es mucho más sano, porque la información es poder, con mucho poder sobre nosotros. Por eso es importante, de sexo a los niños se les habla a su nivel y poco a poco. Cuando son muy chiquitos, a los 4, 5, 3, 4, 5, 6 años, les hablas de que hay partes privadas del cuerpo que no les puede tocar nadie, ni le tocan a nadie, porque pues son... Y las partes privadas son básicamente todo el cuerpo, casi. Los únicos que le puede tocar y con su permiso son básicamente las manos. Ni siquiera, nada. Entonces está muy bien educarlos para que nadie se les pueda acercar demasiado. Muchos abusadores se sirven del desconocimiento de los niños de estos temas y abusan con ellos con el pretexto de jugar. Y los niños se dan cuenta que abusaron de ellos años después, cuando son grandes y escuchan algo así que dicen, o sea, ha habido casos que adultos se enteran que abusaron de ellos y tenían 1000 broncas y no sabían ni por qué, y ahí dicen, pues sí, claro, el mendigo tío fulano, porque aparte siempre es gente cercana. Entonces, pues hay que ir poco a poco, a los 13 años, pues hay que explicarles todo. Las relaciones sexuales son así, te puedes cuidar de esta manera, tú decides quién te toca, cuándo y todo, o sea, tu cuerpo es tuyo. No quiero que lo hagas porque yo soy tu mamá y te lo prohíbo, sino porque te amas tanto que no vas a permitir que nadie te haga daño. Pero sí, a esta edad, las últimas encuestas de este tema, del inicio de la vida sexual en jóvenes en México, están impresionantes. Los niños empiezan su vida sexual a los 10 años en México. No te vuelvo a extender la pregunta. Perdón que extienda la pregunta, pero efectivamente yo lo que veo de esta edad con las redes, con el acceso a lo que tienen, es el acceso a la desinformación. O sea, los niños de 13 creen que a las niñas les gusta que les peguen, que las amarren y que las sometan como si fueran talibanes. O que las gusta que las... Por eso hay que hablarlo abiertamente. Mira, esto es así. Las formas de, o sea, el sexo que hay en las redes sociales, en el porno, no es la realidad. Eso es entretenimiento, no son como para que te formes. Y para mí siempre ha sido muy importante que una como mamá o como autoridad, como gente que los ama, les des tu punto de vista. Yo pienso esto, porque finalmente eres esa conciencia que le dice algo cuando va a tomar una decisión, y eso es importante siempre saberlo, aunque lo vean como ya me va a dar dicen mis hijos, una lección de vida, ¿no? Si necesitamos, ahí viene una lección de vida, y yo, pues sí, ahí viene una lección de vida, y se quejan, pero siempre me escuchan, y uno sabe que tienes la conciencia, porque al final de cuentas, sea como sea tu punto de vista, sea muy abierto, no tan abierto, como sea, es el tuyo. Y la forma en que uno puede educar mejor a sus hijos es esa. O sea, que ellos sepan qué es lo que tú piensas. Porque si no, ahí pueden entrar otras cosas que a lo mejor tú no quieres. Y la verdad es que sí vale la pena
Pues sí, de una vez. Como dices tú, luego es tarde, a los 10 años ya están empezando y uno estaba jugando a las Barbies a los 15. ¿Alguien más? Por allá. Buenas tardes, Mónica. Eduardo Celis. Hola. Fíjate que relacionado con lo que tú escribes o has escrito, algo que me ha ayudado en mi vida, a lo mejor es una tontería y estoy mal, quiero que ahorita me lo digas. Yo he entendido que la mujer es otra especie. No compartimos rasgos similares y a partir de que yo entendí que ustedes son diferentes, y no lo digo en un tono peyorativo, sino más bien que me ha permitido tener una mejor relación con mi pareja, y he entendido que esa diferencia o esa falta de similitud entre hombre y mujer me ha permitido abordar mejor a mi relación. No sé qué piensas tú acerca de esto, tú que has escrito mucho acerca de la sexualidad y la relación hombre-mujer. Comprendo tu punto de vista, pero yo creo que es totalmente lo contrario. Cuando comprendemos que no somos iguales, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro no son iguales, pero somos la misma especie. Tenemos temores parecidos. Si dejamos de lado toda la construcción social que hemos aprendido, cultural, que hemos aprendido de qué es una mujer y qué es un hombre, pues no dejamos de ser la misma especie. Tenemos miedos, tenemos los mismos anhelos, tenemos sueños, no somos tanto mujer, hombre, sino somos seres humanos en una experiencia compartida en el mundo. Entonces yo creo que lo más importante sería no hacer tanta distinción, sino tomar en cuenta que el mundo es de todos, ni es más de unos ni es más de otros. Creo que eso es lo que nos cambiará totalmente la perspectiva, porque si estamos en un mundo muy de hombres y eso es una realidad. Y entonces, pues, si lo viéramos como algo más compartido, pues a lo mejor la forma en que nos acercaríamos para conocernos sería mucho más fluida y mucho más bonita. Porque si pensamos que somos otra especie, entonces estamos a lo mejor abriendo un punto de que a lo mejor te puedo interpretar y medio entender, pero nunca te llegaré a entender del todo. Y creo que sí podemos entendernos mucho mejor desde lo que nos une y no desde lo que nos hace diferentes o nos separa. Pero entiendo que esa es una buena forma en que mucha gente se ha acercado como mucho más a su pareja, ¿no? Pero ahí lo importante es darse cuenta que no todo el mundo piensa como tú, que no todo el mundo quiere lo mismo que tú, que no todo el mundo siente igual. O sea, es más bien esa la distinción, no porque sea una mujer o un hombre. Dos mujeres no piensan igual. A lo mejor te sirve con tu esposa, pero si te divorcias y te casas con otra ya no puede servir. Sí, no, o sea, puede no servir. Entonces sí, más bien es esa distinción entre que los seres humanos somos diferentes todos. Y pues aprender a respetar eso que es diferente a nosotros. Eso pienso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? O leemos un capitulito, o leemos un fragmentito. ¿Sí? ¿Me prestas un libro? Aquí ya. Es que no quiero quitar este. Les quiero leer aquí ya no venía preparada. Y mira que no te puse el separador ahí. Les voy a leer este, que se llama Sextantáneas, porque es chiquito. Bueno, todos son breves. Además se pueden leer, o sea, puede uno abrir y hoy sí. me toca este y mañana te regresas a 10 páginas atrás. Eso es también lo padre del libro. Sí, de hecho el libro no está, los cuentos no están acomodados cronológicamente, o sea, no son del primero al último. Hice una mezcla, digo, quien ha leído me dice que se nota cuáles escribí hace 4 años y cuáles escribí hace poquito. De hecho está el cuento que se publicó este mes, en diciembre, y pues lo publiqué primero en el libro, pero pues, como era mi celebración de cumpleaños, pues lo tenía que poner. Son Sextantáneas. Ciudad de México. Perdón por todas las barbaridades que estoy a punto de decir. Antes que nada. Ciudad de México, taquería. 4 de la madrugada. 3 amigas saliendo de una fiesta. ¿Ya viste ese chico? No te quita los ojos de encima. Subí al baño. Al salir me encontré al chico en cuestión parado frente a la puerta. Cogimos sin piedad en el Mustang, en el asiento trasero de un Mustang 69.
No recuerdo el nombre del hombre, si era automóvil rojo y los ojos verdes. Acapulco. Viaje de despedida de soltera de la amiga de una amiga de mi hermana. Yo estaba despechada por el rompimiento con mi novio poeta. Última noche, Baby O. Mi minifalda roja atrajo una mirada castaña y su respectiva verga. Bastó separar las rodillas sobre la periquera para simular un abrazo. Creo que se llamaba Manuel. Varadero. Fin de semana previo al Festival Internacional de Poesía de La Habana. Bar de la Alberca. Mojito, daiquiri, bucanero, mojito, daiquiri, bucanero, mojito, daiquiri, bucanero, mojito, daiquiri, bucanero, mojijijito, daiquiri, bucajajanero, playa, mar al cuello, y pelos alrededor de su cadera. Mi bikini amarillo en desafío de las leyes de la elasticidad. Su nombre, Esteban. Nombre ficticio para proteger la identidad del personaje. Cancún. Tiempo compartido de la familia del novio. El novio y yo nos manoseábamos por las esquinas, a punto de ser sorprendidos incontables veces. Una tarde me tomó del brazo. Ven, no preguntes. Me dejé llevar. Salimos del departamento. Subimos a la azotea por la escalera de servicio. Sonrió. Bajo los rayos del sol, empinada hacia la pared de los tinacos, con vista al mar, mientras escuchábamos los gritos de su mamá buscándonos. Francisco, tan inolvidable como el Mustang 69. Guadalajara. Balconeada que me voy a poner ahorita. Guadalajara, Feria del Libro. Hay varios de la FIL, ¿no? Asistí a una presentación, primera fila. Me gustó la voz del editor. Crucé la pierna derecha sobre la izquierda en el instante estratégico para atraer a sus pupilas. ¿Funcionó? Al terminar fuimos a bailar salsa y beber una cerveza. Nos sentamos a descansar. Quiero proponerte algo. Puse la llave de su habitación sobre la mesa. Bajé el cierre del bolsillo de mi chamarra de cuero, agarré la tarjeta y subí el cierre de nuevo. Pedimos la cuenta. Su nombre empieza con E. Ese sí no lo voy a poner. Todos así. Sí, Todos con E. Tequesquitengo. Lancha a mitad del lago. Escapada clandestina a mitad de semana con ser antirreglamentario. Faldita volada, topless. El vaivén de la corriente, el sillón lejano, el sonido lejano de las aves. El golpeteo del agua contra el golpeteo de las pieles. Un motor que se acercaba peligrosamente. Disimular. ¿Cómo se llamaba? Perdón, las damas no tenemos memoria. París. Bar de jazz en hotel de esquina. Veuve Clicquot Brut sobre la mesa. 2 copas, los dedos del bajista. El pelo al hombro del bajista. Los labios como chicle de cereza del bajista. El guiño enojo del bajista. Mi pareja en funciones como testigo de mi coqueteo con el bajista. Un apretón de manos como el banderazo para comenzar el juego. Dedos, pelo, labios, ojos, pene del bajista en mi cuerpo dentro del baño en el segundo piso del hotel. Quizás su nombre era François. De vuelta en la Ciudad de México. Centro nocturno con música de los 80, 90 y 2000. A la segunda ronda de cantantes, el gerente fue por mí para cumplir su promesa de enseñarme la oficina. Cerrojo, luz prendida, mis nalgas sobre el borde del escritorio. Desde su audífono se alcanzaba a escuchar un fer que acabó acompasado con sus lances contra mi vulva. Obviamente no se llamaba Fernando. Y ya, no hay más. Muchísimas gracias. Vas a firmar el stand, ¿verdad? ¿Dónde está el stand? Sí, gracias. Voy a firmar en el stand NN42, aquí bajando la primera escalera en el pasillo NN, casi en la entrada. Y pues Alejandro, muchísimas gracias. No, muchas felicidades. Qué placer y qué honor. Gracias a ustedes también por acompañarme y por darle este banderazo de salida a este libro tan irreverente pero tan importante para mí. De verdad que les agradezco. Que sigan pasando. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo? No, es mi pluma. Ah, ya me ando yendo con tu regalo.